Hay un entrenador en el Mundial 2026 que durante los meses previos al torneo estuvo cobrando simultáneamente de dos empleadores distintos. Uno de ellos era la federación que lo contrató para llevar a su selección a la Copa del Mundo. El otro era una entidad privada con intereses económicos directos en el resultado de determinados partidos del torneo. Lo que vamos a contarte hoy en el Mundial sin Bombo es la historia completa de cómo se construyó ese conflicto de intereses, quién lo conocía y por qué la federación involucrada tomó la decisión deliberada de enterrarlo antes de que el torneo comenzara. Suscríbete ahora, porque esto es exactamente el tipo de contenido que no encontrarás en ningún sitio más. La figura del seleccionador nacional tiene una dimensión simbólica que va mucho más allá de su función técnica. En muchos países, el seleccionador es casi una figura de Estado. Sus decisiones se debaten en los medios de comunicación con una intensidad que rivaliza con la de cualquier decisión política. Su contrato es público, o al menos debería serlo, y su lealtad a la federación que lo emplea se da por descontada de forma absoluta. Pero la realidad del mercado de entrenadores en el fútbol moderno ha generado una zona gris de conflictos de intereses que resulta extraordinariamente complicada de gestionar cuando el dinero en juego alcanza las dimensiones que alcanza en un mundial. Los entrenadores de élite no trabajan solos. Trabajan con agentes, con asesores, con sociedades mercantiles que gestionan su marca y su imagen. Y en ese ecosistema, las líneas entre lo que es un ingreso legítimo y lo que constituye un conflicto de intereses real pueden difuminarse de formas que resultan convenientes para quien quiere que se difuminen. El caso que nos ocupa comenzó a gestarse aproximadamente 18 meses antes del inicio del Mundial 2026. El entrenador en cuestión, un técnico con un currículum sólido y una reputación bien construida en el fútbol de clubes europeo, había sido contratado por su federación nacional con un contrato que incluía cláusulas estándar de exclusividad y de incompatibilidad con cualquier otra actividad remunerada vinculada al fútbol profesional. Esas cláusulas existen en casi todos los contratos de seleccionadores nacionales, precisamente porque las federaciones son conscientes del riesgo que supone que el hombre que decide la alineación y la táctica de su selección pueda tener intereses económicos en otra parte. Lo que ocurrió a continuación es que una sociedad de asesoría deportiva con sede fuera de Europa, vinculada a inversores que operan en el mercado de derechos deportivos y de apuestas legales en mercados asiáticos, contactó con el entorno del entrenador con una propuesta de colaboración. No le pedían que perdiera partidos, le pedían acceso a información privilegiada, el estado físico de determinados jugadores, las alineaciones previstas para los partidos, la estrategia táctica que pensaba implementar. Información que en determinados mercados de apuestas tiene un valor económico muy concreto y muy significativo. La federación lo descubrió por accidente, que es como suelen descubrirse estas cosas. Un periodista de un medio deportivo regional estaba investigando una historia completamente diferente cuando tropezó con una transferencia bancaria que no cuadraba con ningún contrato conocido y que tenía como destinatario una sociedad vinculada al entorno del seleccionador. Lo que siguió fue una serie de reuniones a puerta cerrada entre los máximos dirigentes de la federación que terminaron con una decisión que habla por sí sola sobre las prioridades reales de esa institución. No rescindir el contrato del entrenador, no abrir una investigación formal, no comunicar nada a la FIFA y desde luego no hacer ningún tipo de declaración pública. En cambio, se negoció en privado una modificación del contrato que regularizaba retroactivamente la situación jurídica del entrenador y se introducía una cláusula de confidencialidad que obligaba a ambas partes a no revelar nada de lo ocurrido. El entrenador continuó en su cargo. Llevó a su selección al Mundial 2026 y la sociedad asesora con la que tenía vinculación siguió operando con total normalidad durante todo el torneo. Lo más significativo de este caso es que el entrenador no actuó solo por codicia. Actuó también por miedo. El miedo a perder su posición, a ser sustituido antes de llegar al Mundial. Ese miedo lo hizo vulnerable a una propuesta que en otras circunstancias habría rechazado. Y esa vulnerabilidad no es exclusiva de él. Es la vulnerabilidad que el sistema del fútbol profesional crea deliberadamente en las personas que dependen de él.
Suscríbete si quieres que sigamos sacando estas historias a la luz. Lo verdaderamente alarmante de este caso es que no es único. Los investigadores periodísticos que trabajan en la intersección entre fútbol y apuestas deportivas identifican de forma recurrente el mismo patrón en diferentes selecciones y diferentes confederaciones. Un técnico con vinculaciones económicas no declaradas, una federación que prefiere silenciar el problema antes que gestionarlo en público, y un torneo que avanza con esa bomba de relojería debajo de la mesa, esperando a que alguien decida o se vea obligado a hacerla explotar. El problema estructural de fondo es que los entrenadores de selecciones nacionales viven en un mundo donde su cotización personal depende directamente de los resultados que obtienen en torneos como este. Un entrenador que lleva a su selección a cuartos de final del Mundial 2026 puede multiplicar por 3 o por 4 sus ingresos en los 2 años siguientes. Eso crea incentivos enormes, pero también vulnerabilidades enormes frente a cualquiera que quiera aprovecharse de la posición privilegiada que ocupa ese hombre en el organigrama del fútbol internacional. Los entrenadores de selecciones nacionales viven con un nivel de presión pública y de inseguridad contractual que resulta difícilmente comparable con cualquier otra profesión de ese nivel de responsabilidad. En ese contexto de presión extrema e inseguridad permanente, las grietas por las que se cuela la corrupción son estructurales, no individuales. Y mientras el sistema no cambie, esas grietas seguirán ahí, esperando al siguiente técnico que llegue con el miedo suficiente. El fútbol de alto nivel es un negocio que genera cantidades de dinero que resultan casi inimaginables para la mayoría de las personas. Y donde hay ese nivel de dinero, la presión sobre las personas que toman decisiones clave es constante, sofisticada y casi siempre invisible desde fuera. Los entrenadores no son inmunes a esa presión, las federaciones tampoco. Y el resultado, cuando los sistemas de control fallan o deciden mirar hacia otro lado, es exactamente el tipo de situación que hemos descrito hoy. Un mundial, que en teoría es la celebración más pura del fútbol y que en la práctica tiene grietas que comprometen su integridad de formas que la mayoría de los aficionados nunca llegan a conocer. En El Mundial sin Bombo, seguiremos siendo la voz que cuenta lo que no se cuenta. Suscríbete, activa la campana y comparte. Y no te olvides de visitar @elbombodelmundial 2026 para el homenaje a Manolo el del Bombo y el libro Manolo, el del Bombo, por 9,95 €.